María Morelos y Pavón, situado aquí en La Paz, Baja California Sur, con motivo de que este insurgente, María Morelos y Pavón, fue uno de los personajes que más aportaron en la lucha de independencia de México en 1810. Acompáñanos a conocer más sobre mi comunidad y yo en la evolución política de nuestro país. El liberalismo fue una corriente ideológica que nació en Europa en los inicios del siglo XIX. Es obvio que el liberalismo francés nos dio como principio la esencia de la libertad social y política de un gobierno. En el año de 1808, en que se exterioriza la recepción de las ideas liberales, aunque todas estas no contaban con el toque francés, sino que contenían el toque que se había practicado en España. El liberalismo se dividió en dos grandes aspectos: económico y social, político y jurídico. El liberalismo llega a la Nueva España, se inicia una batalla de ideas entre liberalistas y conservadores que más adelante llevaría a la lucha de independencia en el año de 1810. El federalismo fue una doctrina política derivada del liberalismo, ya que tenía como fin que existiera solamente una constitución y que los demás estados al momento de gobernar respetaran esta. También que se organizara en su forma de gobierno, constando en que todos los territorios se convirtieran en estados libres y soberanos, que cada uno contara con 3 poderes: un legislativo, donde residirían los constituyentes, un ejecutivo que recayera en un gobernador, y el judicial que conformara por jueces encargados de impartir la justicia. El centralismo, al contrario, quería que todas las decisiones del gobierno y los poderes solo se concentraran en un solo lugar. Es preciso decir que existió una gran controversia entre federalistas y centralistas. Gracias a esto se originó la Constitución de 1824, determinándose así una forma de gobierno consistiendo en ser república federal, representativa y democrática. En octubre de 1974, Baja California Sur deja de ser territorio y pasa a ser una entidad federativa libre y soberana. Tuvieron que pasar 150 años desde que se promulgó la Constitución de 1824, en la que se integraron diferentes estados de la República al Pacto Federal. Se nos reconoce como una de las entidades más jóvenes. Sigamos conociendo más sobre mi comunidad y yo en la evolución política de México. Positivismo. Esta fue una corriente filosófica nacida en Europa y que su autor fue Augusto Comte, influyendo así en gran medida sobre la visión del mundo que prevalecieron en las naciones industrializadas y desarrolladas en buena parte del siglo XIX. Los inicios del positivismo mexicano se encuentran en Gabino Barreda, quien siguió y estudió muy de cerca la filosofía de Comte, ya que tuvo la oportunidad de conocerlo en París, Francia, cuando cursaba su doctorado. Cuando cae el régimen de Maximiliano y comienza el gobierno del presidente de la República de ese entonces, don Benito Juárez García, se puso en práctica en la vida pública lo que era el positivismo. Más adelante se suprimen bienes al clero, la educación pasa a ser laica, solamente la otorgaría el Estado. Se creó la Escuela Nacional Preparatoria. Posteriormente, Bustos Sierra, siendo discípulo del presidente de la República, don Porfirio Díaz, promocionó la educación de tal forma que en el país se construyeran más centros educativos. La UNAM fue uno de los logros más palpables. También fue creador y militante del partido Unión Liberal, o bien de los científicos, que tenía como objetivo la reelección de Porfirio Díaz por 4ª vez como presidente de la República. La Revolución Mexicana fue una consecuencia de los problemas económicos, políticos y sociales por los cuales pasaba México en el año de 1910.
El estar en constantes batallas por derrocar a quienes detentaban el poder de la nación causó una gran inestabilidad política en el país, ya que militares no aceptaban respetar a ningún gobierno, causa de que no tomaban en cuenta sus intereses. Ejemplo de ello fueron Francisco Villa, conocido como el Centauro del Norte, también Emiliano Zapata, conocido como Caudillo del Sur, y otros personajes porque querían a la fuerza ser presidentes de México, como Victoriano Huerta. Después de todo esto, Venustiano Carranza, quien fungiera como presidente de la República, creó a su ejército constitucionalista, con la finalidad de poder tener un control militar en el país. La revolución concluye cuando se crea la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Tuvieron que pasar 10 años de una lucha constante entre pueblos. Por último, se les tomó en cuenta a casi todos los sectores, iniciando por el obrero y el campesinado, para que declararan cada uno de sus derechos y que esta lucha social concluyera con la tranquilidad posible. El general José Agustín Lacha Vilés nació el 3 de septiembre de 1890 en la población de Todos Santos, situado en el municipio de La Paz, Baja California Sur. Inició su trayectoria como militar en el año de 1913, cuando el movimiento de la Revolución Mexicana iba en desarrollo. Formó parte de las tropas de Álvaro Obregón y posteriormente con Plutarco Elías Calles y Abelardo R. Rodríguez. Combatió en las batallas de Ciudad Juárez, en donde Álvaro Obregón derrotó a Francisco Villa y a la División del Norte. Se desempeñó como gobernador de Baja California Sur en el año de 1929 a 1931. Posteriormente, es designado como gobernador de Baja California Norte en el año de 1931 al de 1935. Años más tarde, vuelve a ser gobernador de Baja California Sur en el año de 1946 al de 1956. Se convirtió en presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en los años de 1956 a 1958. Por último, se convirtió en general de división y secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno del presidente Adolfo López Mateos en 1958 a 1964. Se le recordó al general José Agustín Lacha Vilés por un gran título: gobernador de su tierra, presidente de su partido y jefe de su ejército. Es así como grandes revolucionarios, como Plutarco Elías Calles, recordaron a este gran ícono californiano que participó en la Revolución Mexicana.